pregunta, ¿cuántos se van a ir del país? ¿Cuántos se van a ir del país o quieren irse? Que levanten la mano, por favor. Entonces ya se pueden ir de este programa. ¿Te parece o no? Porque ser líder para... ¿Dónde vas a liderar? ¿En qué país? ¿Perdón? Perú. ¿Pero no dice que te vas? Eso se llama tener convicciones profundas, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Muy bien, bueno. Entonces, sí, efectivamente, claro, pero ¿y por qué se quiere quedar en el Perú? Bueno, Para poder contribuir con la sociedad, ¿no? Repercutir un poco lo que... es que a veces no. Me dice, yo me quiero quedar en el Perú. ¿Por qué? Bueno, para contribuir a la sociedad, recibir un poco con nuestro talento que tenemos, ¿no? Y estamos adquiriendo tal vez oportunidades que otros peruanos no tienen. Entonces, con ese talento que adquirimos, poder ayudar a que puedan tener mejor calidad de vida a otras personas, desde el trabajo en el... Hay otra razón, ¿no? Es decir, por algo has nacido en el Perú Somos y peruanos. por algo estamos en el año 2025. Podrías haber nacido, ¿no? En otros países, dígame. ¿Te das cuenta? O podrías no haber nacido también. Dígame. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, claro, si uno quiere, ¿se escucha? ¿Esto sirve para algo o no? No, el micrófono, ya sé que es el micrófono, pero... solamente es para eso. Ya, yo pensaba que era porque como estoy afónico. No, está bien, bueno, si no me oyen o si no me escuchan, díganlo, por favor, ¿no? Hagan así. Muy bien. Pero entonces uno dice, pues yo me gusta, vaya, no es que me guste, me quiero quedar en el Perú, como tú has dicho, y me parece muy bien, suscribo, como se dice, pero entonces para eso hay que conocer el Perú. Tú no puedes querer algo si no lo conoces antes. ¿Conoces el Perú? O sea, no conozco todo el Perú, pero bueno, he ido a varias partes, ¿no? Porque yo he hecho labor social. Pero ¿Has ido a la selva? sí, ¿A qué selva? me fui a la zona de Junín, a la comunidad nativa de Pangá, de algunas donaciones allá. No afectada por el terrorismo. Ya. ¿Alguien más ha ido a la selva? ¿Tú? ¿Dónde? Es una selva más o menos, ¿no? Y también hay Quito, pero... Hay gente que vive en Iquitos y que no ha ido nunca a la selva. A mí me pasó una vez que fui a una universidad a dar una charla, no sé qué, y me dijeron, te va a acompañar un universitario. Y dije, hombre, yo quisiera ir a bailar con los boras y con los yaguas. Ah, sí, qué bien, porque yo nunca he ido. O sea, digo un poco, ¿no? Porque, muy bien, ¿quién más ha ido a la selva? ¿Tú eres de ahí? No, bueno, mi familia migró de Piura a la selva después de niño, así que se sentó en ¿Pero a qué sitio? Rioja. Eres cerca Rioja. sí, es una ciudad. Lo que pasa es que si se dan cuenta, se habla de la selva y la selva son 700.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es como cuando yo vivía en España hace algunos años y me dijeron, sí, yo voy al Perú. Mire, yo tengo un amigo en Buenos Aires. Igualito, ¿eh? Por si acaso, es parecido, ¿no? Yo conozco Rioja, sí, pero, en fin, se entiende, ¿no? 700.000 kilómetros cuadrados son bastantes kilómetros. Muy bien, entonces, bueno, yo les tengo que contar que tampoco sabía más que de la selva de ir a bailar con los boras, como les decía. Por 10 soles bailas con los boras, ¿no? Y bueno, uno se satisfecho, dice, ya conozco la selva. No conoces nada. Pero pasó una cosa el 5 de junio del año 2009. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marca como país, dado que murieron 30 personas y hubo heridos.
Bueno, Ya. Efectivamente pasó una cosa que en lo personal, a mí a partir del 5 de junio de 2009, a mí me cambió la vida. Yo ya llevaba en el Perú desde el año 77 y resulta que eso fue el año 2000, ¿2000 qué? 9. Y resulta que yo dije, oye, yo estaba en el PAD y escuchaba eso, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ha muerto tal. Y empecé a preguntarle a la gente que estaba a mi alrededor, profesores, participantes, en fin, en general, pero gente, no como ustedes que obviamente no saben nada, ¿no? Sino gente ya de un cierto... ¿eh? Perdón, no se molesten conmigo. Yo es que si no les... Es que si yo a la gente que estimo los insulto. Entonces si alguien dice, a mí no me insulta, bueno, está bien, pues no te preocupes, no hablo contigo. Bueno, entonces, yendo a lo concreto, me llamó la atención que nadie sabía nada de lo que estaba pasando. Nadie sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces dije, caray, qué mal, ¿no? Porque si se supone que estamos en el PAT, una escuela de dirección, y que conocemos la realidad y no sé qué, y hay casos del sector A, B, C, de banca, de lo que quieran, no sabe nadie nada de esto. Y yo dije, esto no puede ser. Entonces intenté entender algo y me dijeron, hay un antropólogo muy bueno que sabe de esto. Y otro dice, no, pero hay un psiquiatra, no sé qué. Yo decía, no, yo quiero un indígena. Y efectivamente conseguí un indígena y después, en fin, lo animé a que trabajara en el caso que ustedes han podido leer y desde entonces yo he trabajado con él 6 años y ya han pasado varios y precisamente ahora sigo trabajando con él en un tema muy interesante. Si da tiempo les cuento y si no, pues da igual. Con Perla, como trabajamos al lado juntos, pues ya te contaré a ti sobre un tema que se llama, lo dejo ahí nada más. ¿Alguien ha escuchado alguna vez bonos de carbono? No, no. Bonos de carbono, con B de burro. Bono. Eh, muy bien, entonces para ponernos en situación, quizá valdría la pena pasar un video, o sea, un reportaje en Cuarto Poder de, si eso fue el 5 de junio de 2009, eso era viernes, entonces el 7, no, el 14 sale un reportaje en Cuarto Poder del Canal 4, un reportaje que si les parece vamos a ver, para ubicarnos en el ambiente, ¿no? ¿Se ve desde aquí? ¿Lo ven? ¿Desde aquí se ve? Bueno, no se ve nada, o sea, no es que no vean nada ustedes, es que no ponen nada. ¿Funciona? ¿Hasta ahora? Y quizá que apaga la luz, ¿no? Quizá. $34 peruanos muertos no es el saldo de una promesa, es el saldo de una fractura social histórica cuando todo está bien, algunos llaman inmoralidad. Es el trágico saldo y la ausencia de una verdadera comunicación entre seres humanos que viven en tiempos diferentes, pero que son tan diferentes entre sí, entre ellos, y que a veces ponen que matarse para poder escucharse y de poco, quién sabe, entenderse. Una silla. ¿Qué han pasado? 99 decretos legislativos habían sido elaborados en tiempo récord por el gobierno con la finalidad de implementar el CNC con Estados Unidos. Varios de ellos legislan sobre el territorio, sobre los recursos y por ende, ni más ni menos que sobre las vidas y el futuro de más de 400.000 peruanos repartidos en más de 60 etnias diferentes a lo largo y ancho de este tesoro verde llamado Amazonía peruana.
Nadie les había consultado. Empezaba a manifestarse que se encuentro entre peruanos que parecen en planetas diferentes. Hasta que haya solución inmediata. Claro, si no hay solución, no Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera, eso es un error gravísimo. Se derogaron 2 decretos legislativos, pero las aguas no se calmaron. Se volvieron a agitar hasta convertirse en sangre poco menos de un año después, cuando un profesor bilingüe de la etnia Shawi, llamado segundo Alberto Pizarro, a cargo de la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana, que se arroga la representación de 1.350 comunidades indígenas, para muchos macerado por el radicalismo nacionalista, para otros por la legítima protesta de los apus, o acaso por ambos, tenía una consigna que se contagió rápidamente entre los pueblos originarios: derogatoria de los decretos convenios. Para los unos intransigente, para los otros desesperada. En los años del 85, en los años del 80, estaba muy atomizado, muy fraccionado, incluso había muchas rivalidades entre ellos. Ahora, así como el mundo se ha estrechado con la globalización, las poblaciones indígenas también se han ido dando. Manejada por el señor Santero como si fueran realmente no sirve porque es suyo, sino que es manipulable en función de que vengan poderes de fuera y lo ya. Antes de entrar en el debate mismo de las normas, lo que vimos la semana pasada tiene que llevarnos necesariamente a replantearnos como país, como nación y como peruanos. La protesta ya llevaba más de 40 días, y una vez más fue la violencia encubierta, disfrazada, uniformada, por el otro verde, una sacrificada y estudiada Policía Nacional, la carne de cañón, el primer rostro del Estado oficial, cuyos jóvenes miembros fueron cruelmente asesinados por la rabia e indignación de los indígenas. Nunca antes en nuestra historia habían muerto tantos policías y a una edad tan temprana. La libro de la escuela, ¿cómo tú quieren? Están mandando a matar gente, están mandando a que los maten. ¿Cómo es eso? ¿De qué respeto de legalidad se habla cuando mando a inocentes policías, verdad, a desalojarlos? Por Dios, tú te opones a lo que yo creo, por lo tanto te meto bala, te meto policías que nada tenían que ver. Y nosotros como estudiantes hemos condenado y hemos lamentado ese hecho. El asesinato con cortes y degollamiento de nuestros policías es sin duda un acto justificable, pero tiene una explicación que se encuentra en los códigos de guerra que esta situación hizo aflorar a un pueblo tradicionalmente tan abandonado como combatiente, el Aguaruna, guerrero por tradición y orgulloso de haber defendido al Perú en la guerra del Cene, así como de no permitir que se pierda el narcotráfico y crece a su favor, y que suele resolver los conflictos entre ellos mismos en la ley del talión. El gobierno ha ordenado a matar a nuestros hermanos. El día de los hechos, las radios locales informaban irresponsablemente y a viva voz de los pioneros en la estación número 6, donde desde hacía semanas y así un grupo de policías al parecer secuestrados, que los otros policías acantonados en la hoy célebre curva del Diablo de Bagua estaban matando a sus hermanos. Tradicionalmente eran familias ocultas, pero existe todavía esa norma. Si un miembro de una familia mata a otro miembro de otra familia, es deber de la familia vengar la muerte de la familia asesinada. Entonces, esta lógica que existe tradicionalmente se aplicó. Allí, primero, el APU estaba tratando de decir a la gente tranquilidad. Sin embargo, cuando ya se enteran de que algunos compañeros nuestros habían sido asesinados, habían sido baleados este lado, lo que hacen ellos, sobre todo los familiares de las víctimas, es no cumplir, digamos, el mandato del APU y agarrar a unas cuantas personas.
Estos policías han sido asesinados en un área porque han estado grupos jíbaros. Y los grupos jíbaros, por lo general, fueron cazadores de cabeza en ciertos grupos más violentos. Y lo que se sorprendió es que muchas formas es una fiesta que no impresionante. ¿Será porque ha habido mucha privación? ¿Será porque para poder hacerse tienen que esperar unos horarios sanitarios? Tras esta herida que definitivamente quedará abierta, la incomprensible respuesta del gobierno fue divulgar en los medios un spot televisivo en el que se mostraban las heridas de los policías caídos. 22 humildes policías asesinados con ferocidad y salvajismo. En vez de hacer una reflexión y de retroceder, siguió la ofensa y siguió la agresión. ¿Qué significó nuestra? Finalmente, sus últimos fueron policías. Ministra, ¿para usted los nativos son salvajes? No, no, para nada. Pero los extremistas, por consigna internacional, quieren detener al Perú. ¿Algún periódico no los ha mostrado así? ¿No han salido esas fotos en todos los periódicos y en todos los canales de televisión? Salvando estas importantes consideraciones y entrando ya al tema normativo que las provocó, se puede decir que el debate se centraba entonces y hasta ahora se centra básicamente en dos decretos legislativos, el 1064 y el 1090, ambos dentro de un paquete legal que tenía un imperdonable pecado original, el no haberse hecho la consulta debida y exigida a la sensible población que habita en los territorios sobre los cuales se está pretendiendo legislar. Hace 15 años que el Perú ratificó un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, el número 169, el mismo que obliga al gobierno a consultar a los pueblos indígenas la elaboración y la aplicación de cualquier norma que los afecte de manera directa. Esta consulta claramente establecida no se realizó. Y por tanto, el mensaje hacia ese otro lado del Perú era tan claro como el irrespeto y tan contundente como el olvido. Con eso, ¿qué quiso decir? Que primero nosotros no existimos como sociedad. Desconocimiento, ¿verdad?, de unos seres humanos que también por principio de derecho tienen derecho, valga la redundancia, a existir en el Perú. Te desconozco y por lo tanto te anulo, no me importas, yo voy, yo mando. Evidentemente siempre para cuáles no tienen idea. Es un subnormal. Mientras siga pensando así, es lo que va a poder. Esa es la visión de la ideología del perro de los pedales. Y es una imposición hacia ciertos pueblos. Honestamente, el tema de las consultas se hace normalmente. El Congreso va a hacer a veces comisiones externas, van a consultar, pero no todas las leyes son consultadas, porque la consulta más importante que tiene un país es su consulta a través de una votación. Para sus críticos, estos dos decretos promueven conclusivamente la anulación de los derechos colectivos indígenas con la finalidad de disolver sus comunidades y parcelar sus tierras para que entren al mercado, y se trataría de una visión de desarrollo excluyente. El 1064 tiene como principal cuestionamiento la posibilidad de cambiar la clasificación de un territorio indígena de forestal a agrario y además permitir las llamadas servidumbres, es decir, interrumpir su integridad para dar libre paso a oleoductos, instalaciones mineras, vías de comunicación de toda especie y varias otras posibilidades de explotación requieran. O sea, que el Estado hace un acuerdo con una empresa petrolera para que vaya a explotar el subsuelo, y eso es suficiente para que pueda entrar a una comunidad a hacer una perforación o hacer una exploración. Sin consulta. Sin consulta. Se tiene que pasar y se tiene que hacer con consulta. Siempre se le ha hecho con consulta a las personas que tienen la propiedad, ¿no? En cuanto al decreto legislativo 1090, la controversia mayor se centra en el hecho de que se faculta la posibilidad de cambiar el uso de las tierras forestales que pertenecen al patrimonio forestal, cualquiera sea su categoría, a tierras agrícolas, con la justificación del interés nacional. Léase, por ejemplo, producción de agrocombustibles como el etanol. Entonces nos pueden declarar de la noche a la mañana interés nacional y entregárselo a grandes empresas que se supone que nos van a llevar al desarrollo para que deforesten, y ya se está haciendo.
No cambia la propiedad de la tierra sobre ellos, es sobre las tierras que son nuestras, las del Estado. Entonces, que podrían pasar de fines forestales a otra cosa, a las tierras del Estado, y no del caso de las tierras comunales. Las tierras comunales no se tocan. ¿Quién determina qué es interés personal? Obviamente, el presidente de la República, con el presidente del Consejo de Ministros, su equipo, el Consejo de Ministros, en función a los límites que nos establece la Constitución. Lo cierto es que se trata de 15 millones de áreas naturales protegidas, 150.000 hectáreas de conservación regional, 3.500 de conservación privada, casi 13 millones de hectáreas de comunidades nativas, casi 3 millones de comunidades indígenas en aislamiento voluntario, 22.4 millones de bosques de producción que no están claramente delimitados y cuyos títulos de propiedad aún no han sido entregados en su totalidad. Mapa ardiente. Hay que atender los conflictos, hay que atender las solicitudes de protección, hay que proteger a los indígenas en el planeta, hay que atender las ampliaciones de comunidades en áreas donde se les ha entregado muy poco territorio. Y los dirigentes indígenas deben estar ahí. En este momento estamos trabajando justamente una norma que permita generar una organización que formalice ese proceso lo más rápido posible. Y el Ejecutivo está dispuesto a darlo para apoyarlo. Este preocupante tema pendiente nos permite acaso el antecedente más conocido de la sangrienta situación vivida la semana pasada y que revela la imperfección de la actual delimitación de los territorios y la profunda desconfianza de los pueblos aborígenes hacia el Estado. El hecho se dio en enero del 2002, cuando integrantes de la comunidad aguaduna de los Naranjos, en la selva norte de Cajamarca, asesinaron a 20 colonos argentinos que no quisieron retirarse de sus tierras, pese a que el Poder Judicial y el Ministerio de Agricultura les había dado la razón a los aguarunas. Durante años intentaron hacer valer sus derechos. Ninguna institución les hacía caso hasta que se cansaron y decidieron resolver el problema utilizando sus propios métodos, la guerra. Las muertes son injustificables, pero muchos periodistas hemos sentido en nuestro trabajo esta profunda desconfianza del Estado lejano que pretende incorporar a los pueblos originarios al sistema. Muy bien. Hace 2 años, nuestra compañera Katia Duarte registraba la contaminación originada por la empresa Pluspetro en territorio guarú. Ya, bueno, más o menos, ¿no? Eso, si alguien está interesado, se lo podemos, ¿no? Terminar el video porque queda un poquito, 15 minutos o algo así. Muy bien. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Comentarios? ¿Sí? La verdad que este video refleja una realidad bastante cruda. Quizás se intenten hablar fuerte porque, por si acaso, ¿no? Para que todo el mundo escuche. Que los pueblos indígenas se habían cansado de decir algo más, porque ni siquiera alguien más, porque para hablar de alguien más posiblemente habíamos estado en porque esa igualdad supuestamente que deberíamos tener en peruanos. Sin embargo, se cansaron de ser ese algo más, de estar detrás, siempre del Estado buscando alguna solución, o al menos que puedan fijar el Estado de los ojos en ellos. Y entonces es cuando llega todo a juntarse, el Estado no les da informativas que van en contra de su propiedad, sobre todo querían de la necesidad, pero ellos se necesitaban. Y ahora que todo a sus fondos, y entonces, y peor aún, ¿no? Pero la reacción del Estado es lo que agrava la situación. Con García, pues llamándolo la situación como Carlos Pelano, creo que escribe bien la situación de conflicto grave en la sociedad. Entonces, nadie se da otra. ¿Alguien más? Sí. Grita. Sobre la exposición que tiene la Constitución. Por parte, como mi compañera, apoyo la actitud del Estado frente a esto. O sea, ¿quién decide cuál es el bien común con el interés nacional? Porque las comunidades usualmente tienen lo que es la agricultura de subsistencia. Entonces, si malogran el tipo de sistema también se afecta directamente. Los Estados de todo esto están actuando, ¿no? A la falta de apoyo. Muy bien. Bueno, entonces quizá de entrada, lo que sí de entrada dices, wow,
curiosamente, me acabo de enterar hace muy poco, yo voy a ir a la selva, a una selva de las comunidades de los Matsés. No se preocupen de que no saben quiénes son, porque nadie de quien yo conozco, incluso gente que va a la selva, conoce la comunidad de los Matsés. La comunidad de los Matsés está en Brasil, o sea, Brasil en Iquitos, Iquitos, Loreto, está de Iquitos a 150 kilómetros, un poco al sur, en la frontera con Brasil. Y ahí, el año 1964, bombardearon supongo que la Fuerza Aérea del Perú, bombardearon unas comunidades matsés, porque parece ser, según he podido entender, que no les dejaban entrar a los madereros y a no sé qué más, y entonces la forma de reaccionar el Estado fue eso. O sea, todavía peor. O sea, hoy día choca mucho, pero lo cuento porque, en fin, y si Dios quiere voy a ir a final de mes a ese lugar y voy a preguntar cómo fue, porque realmente eso fue, algunos dicen, un genocidio. Y de esto nadie sabe nada. Pero no ustedes, casi nadie en el Perú. Lo dejo ahí. O sea, por tanto, claro, si uno quiere conocer la realidad nacional, creo que una idea interesante es cómo es la gente. Porque claro, un indígena, y la palabra indígena no es peyorativa por si acaso, o sea, ¿no? Un indígena, lo digo porque este muchacho que estaba con el polo amarillo es el que yo contraté y ha estado conmigo trabajando, como digo, varios años. Y ahora él está trabajando en Iquitos y ha montado una cosa muy interesante que es Cámara de Comercio Indígena y vamos a estar juntos haciendo varias cosas con otras comunidades. Lo dejo ahí. ¿No le choca de que los indígenas hayan matado a 20 y tantos policías? ¿Y saben dónde los mataron? Es que no aparece mucho. Para que ustedes sepan, y es bueno saberlo, tener una idea, es así. Resulta que el Puente del Diablo, ¿no? Diríamos, aquí está la carretera, y estaba, ¿no? La carretera, este es el Puente del Diablo, que así se llama, y estaban aquí, recuerden que se veía una foto, vaya, aquí estaban la gente taponando eso es la carretera, que es lo que se llama ahora la Interoceánica Norte, ¿no? Y aquí es donde dicen que empiezan a matar gente y entonces las radios, eso es un tema muy interesante, las radios de la zona dicen que han matado a Santiago Manuín. Obviamente, ¿quién es Santiago Manuín? Un líder histórico de los Abajún. Y entonces, claro, eso lo escuchan por la radio y cuando yo he hablado con gente concreta, porque a veces uno habla, en fin, más o menos de ideas, pero no realidades, y le dije, cuando ustedes escucharon por radio de que había muerto Santiago Manuín, ¿qué pensaron? Y entonces me dijo, pensamos que correría sangre. Y si ustedes recuerdan, el muchacho el de amarillo, habla de qué? ¿De qué ley? La ley de Talión. Por si acaso tus antepasados también han vivido la ley de Talión, porque eso es muy antiguo. Si ustedes leen el Evangelio, ¿qué dice el Señor en el Evangelio? O sea, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, y os digo, etcétera. Y explica lo que es el amor a la gente, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Por tanto, la ley de Talión era normal. Lo que pasa es que una de las cosas que hay que entender es que la gente de la selva, voy a hablar de la selva, claro, no voy a hablar de otras, de ustedes, porque más o menos se supone, en fin, ya hay otro, sí, si yo digo, ¿qué te parece la gente de Arequipa o de Puno? Bueno, más o menos ya estamos por ahí, ¿no? Bueno, entonces la gente de la selva resulta que viven en varios momentos históricos. Para algunas cosas están en la edad de piedra, para otras cosas están ahora. Todos tienen celular.
¿Se entiende? Lo que pasa es que a veces pues no hay señal o no tienen plata para pagar el celular, pero todos tienen celular, todos. ¿De acuerdo? Se entiende, ¿no? ¿Qué quiero decir? Y por supuesto, esa también es otra cosa, van vestidos igual que ustedes. Si ustedes han visto, digo, en principio, claro, cuando uno ve de repente, pues en un baile o sea, van un poco con unas ropas especiales, pero normalmente en el normal, pues va vestido con un polo y un pantalón. Sin embargo, esto es distinto. Eso es muy interesante, ¿me entiendes? Porque dicen, ya, como van vestidos igual que yo, en fin, quizá más barato o lo que fuera, ¿no? Pero no, esto es distinto. Por eso que digo, ¿no? O sea, y el señor este que habla, que dice que una rabia sanguinaria, en mi punto de vista está confundido. No es que tuviera una rabia sanguinaria, sino que era la ley de Talión, punto. Porque esta gente, pues que ustedes no lo saben, porque no lo explica bien, pero a unos 60 kilómetros o más, resulta que aquí estaba el oleoducto. Como saben ustedes, en el Perú hay un oleoducto que ahora está parado, pero que están los pozos de petróleo. El oleoducto toma el petróleo y va ¿hasta dónde? Hasta Bayóvar. Y de ahí sale, ¿no? Entonces, ahí el oleoducto tiene lo que se llaman estaciones de bombeo, donde se bombea el petróleo. Entonces, estos estaban en la estación 6, en mitad de toda la zona Abajún. Los Abajuns y los Aguarunas es lo mismo. Quiero decir que en su idioma se llaman Abajún y en castellano le llaman Aguarunas, pero es lo mismo. Por si acaso ellos son jíbaros. Esa es la zona donde yo voy. Por tanto, yo conozco algo, porque ¿cuántas etnias hay y idiomas diferentes en la selva? ¿Se han dado cuenta cuántos había? Más o menos. Sí. Decía que había aproximadamente 51 etnias censadas, pero en total, según nuestro pueblo, con 13 familias. Ok. De nativos, aquí está, 330. La población indígena de la Amazonía peruana es aproximadamente 332.000. Ok, perfecto. Madre mía. No es por ti, sino es por el tiempo. No sé si van no, creo que es bueno irse empapando así, ¿no? Entonces, hay 50 lenguas. O sea, si dices, un abajún se entiende con un machiguenga, nada que ver. Y cuando hablan de grupos lingüísticos, lo que quiere decir es lo siguiente, de que aquí hay varios idiomas que tienen una base común, como por ejemplo, esto lo van a entender, o sea, el español, el francés, el italiano, el portugués, no sé qué más, son lenguas, ¿cómo se llaman? Romances. ¿Por qué? Porque vienen del latín. El latín sería el grupo lingüístico. En la selva peruana hay 12 grupos lingüísticos y 50 y tantos idiomas. ¿Se entiende? O sea, quiere decir que wow. Y para terminar la historia estaban aquí, en la estación 6 estaban, digamos, habían tomado de rehenes a los policías una serie de indígenas. ¿Y saben qué estaban haciendo el día anterior? Jugando fútbol. Entre ellos. O sea, por tanto, esto de hablar de rabia sanguinaria, no sé si me explico, no tiene sentido. Y de repente se enteran de que ha muerto el líder histórico y entonces dicen, esa es la ley, es nuestra ley. Horrible, pero
¿Se entiende? Por si acaso yo conozco muchos que además son los reducidores de cabezas porque son del grupo lingüístico de los jíbaros. Entonces yo alguna vez a alguno he dicho, oye, ¿ustedes siguen reduciendo cabezas? Porque tengo amigos, entonces me dicen, no, ya no, pero sabemos hacerlo. Ah, ya está, muy bien. Bueno, pero se va entendiendo eso, ¿no? Porque no tiene sentido de que se mataran, a menos que tuvieran otra cultura que es, y la ley de Talión en algunos casos, yo estoy ahora metido en tal, el otro día mataron a uno con exactamente el mismo sistema. Un muchacho se había ido a enamorar a una chica a otra comunidad y el papá de la chica, por lo que fuera, lo mató. Y entonces, de la otra comunidad dijeron, que venga. No, no va a venir. Ah, ¿no? Pues si no va a venir, vamos para allá. Eran dos comunidades, ¿no? Entonces, fue para que lo mataran y lo mataron. Estoy hablando hace 15 días, ¿eh? No estoy hablando hace 14 años o 20 años, por si acaso. ¿De acuerdo? Estamos en el Perú, ¿no? ¿Te das cuenta y decir, ¿esto es el Perú? ¡Wow! ¿Sí o no? Ok, ya. Después yo creo que todos tenemos que entender algo del impacto. No quisiera, como estoy ya mal de tiempo, voy a ir un poco rápido a la historia. O sea, ustedes se imaginan que vienen los españoles, vaya, se imaginan, vienen los españoles, y entonces, ¿dónde van los españoles? A la sierra, ¿no? Van a la sierra. Y a la selva no van. Por eso, el impacto de los españoles en este caso, digamos, en la selva es muy posterior a la sierra. Si ustedes leen y lo vuelvan, quizás será bueno que después de esta sesión o otro día lean mejor el caso de nuevo porque seguramente lo van a entender mejor. Entonces ahí, pues resulta que el impacto es de hace 100 años, 200 años, o sea, muy poco impacto. Ahí nadie entró. O sea, era imposible, ni los incas ni nadie conquistaron la selva. ¿Por qué creen que no conquistaron la selva? Bruno, perdón. Sí, Bruno, y después tú. Rápido, volando, porque estamos... De acuerdo, ¿sí? Coincides. Bueno, simplemente para que usted sepa, ¿por qué creen que Estados Unidos no ganó en Vietnam? Y tenían todo el aparato. No solamente, es verdad lo que dices, pero es que es imposible. Si ustedes van a la selva de verdad, se van a dar cuenta que no hay forma. Entonces, claro, esto también a veces uno dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Estos señores que se dedican que no frieguen. Ya, les cuento una anécdota, en fin, no sé si esto les sirve, pero es interesante. ¿Saben lo que es camisea? ¿Les suena? En el camisea, el gas de camisea está en un sitio que esto es el río. ¿Qué río? ¿Alguien lo sabe? El Vilcanota, el Urubamba, del Valle Sagrado. Aquí hay una cosa que se llama el Pongo Mainique, que es una especie de estrangulamiento, y Camisea está aquí en ese río, y el río va después al Ucayali, el Ucayali con el Marañón va al Amazonas, y el Amazonas pues va al Atlántico, ¿no? ¿Ok? Por si acaso, si alguien está interesado en saber algo de la selva, tiene que saber de ríos, porque no hay montes. ¿No? Entonces, ¿qué río? Bueno, para entrar aquí están cordilleras y tal, la logística es por acá, por río. O sea, todo lo que hace falta, ¿no? Los equipos, todas las cosas van por río.
Bueno, pues resulta que en ese ambiente, en ese año, que ahora, si da tiempo, explicaremos un poco cómo era el ambiente, resulta que aquí los indígenas cortaron el río. Más lo cortaron el mes de agosto, que es cuando está bajo. Y no podía pasar nadie. Entonces, si no pasa nada, no puede pasar nadie, Camisea termina. Porque por otro lado no hay forma de entrar por ningún otro lado. Es por el río. Entonces, yo tengo incluso videos de esto donde los indígenas paralizaron el río. Por suerte, en ese caso, el almirante, hay un almirante de la Marina en Iquitos, se fue para allá y es amigo, y entonces me contaba cómo había sido y lo pudo arreglar. Pero podía haber sido un baguazo, igualito. Pero además, el impacto de que si esto se paralizaba, si en este momento los indígenas quieren paralizar Camisea, lo paralizan facilísimo. Y si lo paralizan, el Perú se queda sin energía. O sea, lo que quiere decir que a veces uno dice, bueno, no importa, ¿no? Que se queden ahí, que no molesten. Tranquilo. Más o menos se entiende. O sea, ya no es un tema de humanidad, sino es un tema de decir de que estamos interrelacionados tú, pero además no por buena gente solamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya. Bueno, entonces les contaba eso y quizá sea bueno quizá voy a pasar cómo funciona esto para pasar. Ahí, ¿no hay un aparato? ¿Con eso qué hago? ¿Para que va corriendo con esto? Ya. Entonces tengo que decirte, ¡aló! Ya. Ok. Rapidito. Por si acaso, otro comentario. Aquí hay 200, dices, 280 por ahí, 1000 indígenas. Pero en la Amazonía hay como 3 millones y pico. ¿Qué son la diferencia? ¿Dónde están? ¿No? 280.000 están en comunidades y los otros están en ciudades. Por tanto, si tú vas a Iquitos, claro que hay indígenas, pero muchos son gente que ha venido allí. Bueno, hay una mezcla, evidentemente, ¿no? De gente que su papá es tal y tal. Eso es lo que se llaman colonos. Son los que han ido, que son del Perú en general o de afuera, y entran ahí. Y por eso se entiende. O sea, entonces, claro, si usted lo piensa desde el punto de vista político, 300.000 indígenas, además diseminados en 2.500 o no sé cuántas comunidades que están dispersas, ¿qué les parece? No tienen ningún interés. Políticamente estoy hablando. ¿Se entiende? O sea, voy a hacer campaña o voy a acercarme a la comunidad donde hay 200 personas y tengo que ir 6 horas por río. ¿Se entiende? ¿No? Horrible, ¿no? Ok, rapidito. Esto es más o menos, creo que no lo tienen esto, ¿no? ¿Esto lo tiene? Bueno, pues que se lo pasaremos, ¿no? Digo, se encarguen de que se lo pasen. ¿Esto se pasa tan rápido? Tranquilo. Bueno, simplemente donde hay más indígenas, como ustedes hoy llaman pueblos originarios, como se dan cuenta, es Loreto, también en Amazonas, también hay bastantes, ¿no? Y aquí, ¿dónde está Ucayali? Ucayali, efectivamente, Ucayali. Bueno, entonces, en Ucayali están muchos los chipivos. En Amazonas, los aguarunas. ¿Ya? Y en Loreto hay un montón. Porque Loreto además son como, ¿cuántos son?
Bueno, pero en kilómetros cuadrados, Loreto tiene, ya no me acuerdo, son entre 200 y 300.000 kilómetros cuadrados. Es un montón, ¿no? Que es enorme. Vale. Dale. Pero no sé si lo pueden ver más o menos. Ya. Aquí, esto es simplemente lo que les contaba, ¿no? De que las etnias de una familia, estos los arawak, pues ahí están los asháninkas, estos son las etnias. Y el grupo, la familia indígena, lo que decíamos, perdón, indígena, la que decimos el grupo lingüístico son los arawak. Y resulta que la cantidad de nativos o indígenas mayor de toda la selva son los asháninkas. Son los que están, seguramente habrán ido algunos, pues toda la zona de ¿dónde? De Selva Central, donde está San Ramón, donde está Satipo, donde está toda la zona esta. Ya, bueno. Y aquí están los jíbaros que les decía, donde están, pues, los aguarunas, pero están también candoshis, los guambisas, y también le llaman jíbaros a otro grupo, pero en realidad son de la misma familia. Ya está. ¿Dale? Y el número de comunidades, os decía, 2.700. Claro. En Loreto, 1.170 comunidades. Por eso, donde yo les decía que iba a ir yo ¿no? A este sitio, es unas de estas 1.170. ¿Te imaginas, no? Dale. Y aquí quizá voy a pararme un poquito más para que se entienda. Eso sí lo tienen ustedes en su cuadro. Solamente voy a intentar, pero si tapo, me avisan, por favor. O sea, aquí me está diciendo que la extensión es 78 millones de hectáreas, que es el 61% del territorio nacional. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que las selvas están en muchas regiones, como han visto al principio. O sea, están en Junín, están en Amazonas, están en Cajamarca, o sea, pero son trocitos. La población era esta, 3.600.000 más. Esto, si alguien dice, no coinciden las cifras, no hay forma de que coincidan, por si acaso. O sea, si no coinciden cuando uno está en la costa o la sierra, o en fin, sobre todo la costa, imagínate en la selva, ¿no? Pero bueno, más o menos. Eso es lo que les contaba, que la población indígena es de 332. Y hace un tiempo estuve hablando con un profesor brasileño, y yo le pregunté, ¿cuántos indígenas hay en Brasil? Y me dijo una cifra. ¿Qué cifra creen? Ya saben ustedes cómo es Brasil, que tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, esto tiene 700.000. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo les suena? Díganme una cifra, más o menos. Suena que por lo menos si aquí hay 300, allí habrá 1 millón, pues mínimo, o 2 millones. 50.000. 50.000. Bueno, eso es lo que me dijo el profesor. A lo mejor me engañó, pero yo me quedé, ¿qué? ¿Qué pasa en Brasil? Es interesante, ¿no? Porque dice, bueno, en Brasil el gobierno ha intentado mucho que la gente se integre a la civilización. Pero en Brasil seguramente ya, bueno, se sabe, hay, digamos, mucho ganadería extensiva. La ganadería extensiva, hasta donde yo sé, usa 1 hectárea por una cabeza de ganado. Entonces, resulta que han liquidado la selva en enormes cantidades. Y si yo no lo he hecho, pero si algunos dicen que pasa de Perú a Brasil en avión, pues esto es Perú verde y aquí está Brasil que ya no es tan verde. Y también, ¿qué se usa mucho en Brasil? La soya, le sonará, es un gran productor de soya a nivel mundial. ¿Y qué más? El azúcar. La caña de azúcar, que también tiene
es el primer productor mundial de caña de azúcar. Entonces, ¿de dónde saca esto? Obviamente liquidándose la selva. Entonces, por eso incluso hay gente que está en Brasil, mejor dicho, que parece ser que los brasileños estos cortan la selva y si hay comunidades ahí, ¿qué pasa? Pues si se enfrentan, los matan. ¿Qué hacen? Atrás. ¿A dónde van? Perú, Bolivia. Y claro, hay una zona, habrán escuchado, indígenas no contactados. Entonces la pregunta es, a ver, si un indígena es un animal, yo entiendo que no quiera contactarse. Un animal en principio no se va a querer contactar con un humano, pero un humano no se va a querer contactar con alguien que además le puede dar herramientas o salud o lo que quieras. Entonces, si no, algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Alessandra, pero hay un tema, por eso, ¿saben? ¿Ustedes saben algo de historia? ¿Sí? ¿Qué sabes de los caucheros? Cambiemos de tema, ¿verdad? Resulta que una de las masacres más horrorosas de la historia ha sido cuando a principios del siglo XX empezaron a ver el desarrollo del caucho, en donde había gente multimillonaria en Brasil y también en el Perú. Siempre se habla de que Caruso, el mayor tenor de la historia, en fin, en esa época, lo invitaban a dar un concierto en una de las ciudades de Brasil, ¿no? En fin, no me acuerdo cuál era, bueno, una de estas la importante, ¿no? Y que tenían unos palacios alucinantes. Bueno, total, yo les aconsejo, a mí no me gusta Vargas Llosa porque es muy, es medio, yo creo que tiene un señor que tiene una mente un poco medio rara, sexual, no sé cómo decirlo. Pero tiene un libro que sí me parece interesante, por si a alguien le interesa, que es El sueño del Celta. El sueño del Celta explica de un celta, o sea, en este caso un inglés, que lo manda la corona inglesa primero al Congo, que era también horrible en el Congo, donde estaban los belgas. Pero bueno, y después va al Perú. ¿Por qué va al Perú? Porque se enteran en Inglaterra de que en el Perú estaban pasando cosas raras. Y resulta que la empresa de un tal señor Arana cotizaba en la bolsa de Londres. Entonces, wow. Entonces dijeron, ¿qué cosa cotiza en la bolsa de Londres si está haciendo un genocidio y se va para allá? Y está bastante bien descrito todo lo que pasa. Y la verdad que es de ponerte los pelos de punta. Por ejemplo, si no cubrían la cuota de producción, ¿saben qué hacían? Le cortaban la mano. En fin, lo dejo ahí. Entonces, claro, en ese ambiente, te imaginas, ¿no? Como para salir corriendo, ¿no? Bueno, ya, lo dejo ahí. Pero es para que ustedes se den cuenta de que hay en la selva, por si a alguien le interesa, todos están enfermos. Todos están enfermos. Todos. La primera fuente de enfermedad, ¿cuál es? El agua. El agua, tiene una manera el agua de quebradas, y entonces ahí aparecen ¿qué? Los famosos, ¿cómo? ¿Cómo? Parásitos. Entonces, claro, por eso todos los niños además tienen anemia. ¿Por qué? Porque si tú tienes parásitos y comes algo de tal, los parásitos se comen los nutrientes o lo que sea. En fin, no quiero enrollarme con eso, pero más o menos quizá para terminar de entender eso, hay un tema que se llama comunidades nativas tituladas, que es un tema también importantísimo. Algunas, cada vez menos,
están en zonas donde no tienen título de propiedad, con lo cual pueden votarlo en cualquier momento. Es como si tú estás en un asentamiento que no tienes título, pues en principio no te pueden votar, porque no estás ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, más o menos, para que se entienda, haciendo numeritos, te sale que una comunidad tiene en promedio, bueno, vamos a verlo. Si estos son 1.509, 1.232, y en un área de 10 millones, pues divides y te sale como 8.000 hectáreas por comunidad. Y es bastante, 8.000 hectáreas son, en fin, los que saben algo de matemáticas, 8.000 hectáreas son 800.000 metros cuadrados, etc. Bueno. No, 800.000 no. Un hectárea son 10.000 metros cuadrados. 8.000 son, ¿cómo es? 80 millones de metros cuadrados. Bueno, ya. Y después el número de gente, si aquí estás hablando de 332.000, entre 1.500 divide y te sale, ¿cuánto te sale? Esto divides por 1.500 y te sale, ¿te sale cuánto? Te sale 200 y pico gentes. O sea, en 8.000 hectáreas, que es montones, hay, como digo, 300 personas. Entonces están diseminadas. Por eso les decía que los incas y nadie son imposibles de que nadie los pudiera conquistar, diríamos, ¿no? De acuerdo. Bueno, esto más o menos. Aquí viene un tema interesante, que es que está el área deforestada y, bueno, áreas naturales protegidas, es decir, que además se sirven, seguramente alguien sabrá, para concesiones forestales. Es decir, se le da a una empresa privada una concesión por 30 o 40 años y con la obligación de que conserven, o sea, solamente pueden cortar cada año una parte de lo que les han dado, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no funciona mucho en el Perú porque es muy complicado, porque tienen que hacer carreteras, tal, para sacar la madera, o sea, y es muy complicado. Pero, ¿cómo estoy? Resulta, voy a intentar, no sé qué voy a hacer con el tiempo. A ver, aquí hay dos personajes que se llaman el arquitecto de la UNDE. Como saben ustedes, estuvo en 2 mandatos, en mitad pues ¿no? En fin, el gobierno militar lo sacó y después volvió a entrar de la UNDE y después está Alan García. ¿Por qué es interesante? Porque lo que estaba claro es que la selva tiene muchos recursos naturales. Muchos más de los que parece, hay más. Pero hablan de qué? Por un lado, ¿cuáles serían? Madera, posible, ¿qué más? Petróleo, ok. Gas, que es más importante que el petróleo, ¿qué más? Agua, correcto, toda el agua del planeta, ¿qué más? ¿Perdón? No, teóricamente, pero no sacan nada. ¿Sabes por qué no sacan casi nada? Porque no hay carreteras. Pero en fin, lo dejo ahí. ¿Eh? Pero oro, mucho oro, la selva está llena de oro. ¿Qué más? ¿Perdón? Bosque sí, y una de las cosas que hay, alguno lo sonará, es, ¿cómo se llama? Lo que tiene el grupo Romero en la zona en San Martín. Palma de aceitera. Sí. La palma de aceitera es uno de los también problemas que puede tener porque ya cuando son grandes extensiones de palma es porque han tenido que cortar el bosque. En fin, o sea, y hidroenergía, es decir, tú puedes tener energía hidráulica enorme, enorme. Tiene muchos problemas usarla, pero bueno, no es el tema. Entonces, lo que quiero explicar es que el señor Belaúnde en su época dijo, wow, vamos a conquistar la selva
para los peruanos. Y entonces por eso, él construye una carretera y empieza a donar, a regalar a la gente, a los colonos que quieren entrar, pues áreas de terreno. Y son, por tanto, son propietarios. ¿De acuerdo? Entonces entonces hace que los peruanos vayan a la selva con la obligación de que pongan en valor donde ellos les dan y tienen que poner accesos y no sé qué, y ya está. Eso es de la UNDE. Y Alan García, porque también lo ven como si fuera una bestia, pero Alan García veía que todo el tema del petróleo, del gas, de otras cosas, no había empresas peruanas que pudieran hacerlo, porque hace falta mucha tecnología y mucho dinero. Entonces, ¿qué quería? Inversión extranjera. Como ahora. Hoy es lo mismo, también que venga inversión. No se habla siempre de eso. Pero ¿cuál era el problema en esa época y también ahora para que venga alguien a invertir? Palabra mágica. Tiene que haber confianza. Y la confianza se consigue si yo tengo reglas claras y estables en el tiempo. Y para eso es necesario que tener tierra. O sea, tiene que ser dueño. Es decir, si yo soy ahora un señor que quiero hacer un gran edificio en tu terreno. Y tú dices, ya, yo te alquilo el terreno, o sea, tú construye y estamos. Pero el terreno es mío. ¿Qué va a decir el señor? Véndeme tu terreno. Y ahora sí hago. ¿Se entiende? Pero en el caso de los indígenas, resulta que ellos no venden terrenos, en principio. Y hay todas unas leyes que ahora voy a explicar, por la cual hace que no sea nada fácil vender terrenos. Por eso cambian las leyes. Recuerden que hablan de cambiar las leyes, toda esta historia. ¿Por qué cambian las leyes? Porque una comunidad, pásame la siguiente, por favor. Una comunidad, vamos a explicar eso. Siguiente, no, esa. A ver, otra. Esta. Una comunidad que está aquí, a veces se agrupan en federaciones, normalmente dentro del mismo río, ¿no? Se agrupan, tienen algún tipo de vinculación. Y después hay otras que son organizaciones regionales y al final nacionales. El señor este que gritaba en el video era el presidente de AIDESEP, que por cierto era amigo mío. O sea, me hice amigo de él al final. En fin, ya. Muchas cosas. Entonces, fíjense que es muy interesante porque en lo que es propiamente, digamos, el sistema conocido, ¿no? El nuestro, el sistema, no sé cómo llamarle, el sistema conocido nuestro. Aquí está, ¿qué está aquí? El gobierno central, el gobierno regional. Aquí está, ¿qué están aquí? Pues los distritos, las provincias, distritos y distritos. ¿Y después qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo le llaman? Centros poblados. Pero los centros poblados, el Estado no llega. Quien llega es el distrito, o sea, el alcalde y tal. Pero en este lado, aquí están las comunidades. Miren lo que está ahí. Aquí están las federaciones, más o menos están a este nivel. Las organizaciones regionales más o menos están a este nivel, que está ahí, ¿no? Y la otra que es las organizaciones nacionales. Si ustedes se dan cuenta, hay una cierta correspondencia en cuanto al territorio, ¿no? ¿Se entiende lo que es? No sé si se entiende,
Pero hay una pequeña diferencia. Y es que aquí ¿quién manda? ¿Quién manda? El que manda es este, después es este, después es este. Y si este distrito, el de alcalde, se preocupa o no de esto, pues ya es un problema, en fin, del alcalde. Aquí es al revés. Quien manda es este, después este, después este, después es este. Es al revés. El señor Pisango, cuando fue a Amazonas, después de un rollo que le pasó, en fin, se asiló a Nicaragua y no sé qué vino, pues resulta que lo querían meter preso. Yo sé porque estaba, vaya, yo no estaba ahí, pero me contaron los que estaban. Y tuvo que escaparse de noche, siendo el presidente de AIDESET, porque habían considerado que era un traidor que se había fugado del Perú y se había asilado en Nicaragua. Más o menos, ¿se entiende? Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, claro, la comunidad la que manda. Y entonces la comunidad que manda, pues entonces aquí está, pero ¿quién manda? Aquí manda la asamblea. Y la asamblea tiene una junta directiva que normalmente dura 2 años. Entonces, cualquier decisión importante lo tiene que decir la asamblea. Es decir, el que manda ahí en la selva se llama APU. En las sierras el APU es el cerro, pero aquí no. Ya lo digo un poco porque a veces dice, ¿viste? No sabe nada, el APU es no, es el cerro y tal. No, aquí es el jefe, diríamos, ¿no? ¿Y por qué cuento eso? Porque para que se pueda vender un terreno, tiene que decirlo la asamblea. Y la asamblea tienen que aprobar la venta del terreno 2 tercios de todos de todos los comuneros. O sea, los comuneros están registrados, ¿no? Como en un padrón. Entonces, imagínate, hay 300 comuneros. Bueno, pues para que estén dispuestos a vender, tiene que haber 201. ¿De acuerdo? Pero la ley lo que cambiaba era que podía ser la mitad más 1 de los asistentes. Entonces, claro, como decía, de 300 tienen que estar 200 de acuerdo. Pero imagina que aquí vienen solamente 50. Bueno, pues con 26 ya. No sé si se entiende. Y además es muy fácil manipular eso, porque la gente está dispersa. Si yo te doy petróleo a ti, a ti y a ti no, porque tú vas a votar en contra mío, entonces estoy manipulando completamente el tema. ¿De acuerdo? Más o menos para que se entienda. Entonces, claro, lo que la ley quería cambiar era eso, no la ha cambiado. Pero era cambiar eso. Y claro, la gente dice, oye, ¿qué es esto? O la otra cosa es el tema de los bosques. El bosque, decía, no sé si recuerda la ministra, que decía, ¿qué ministra era? Meche Arauz, que en ese momento era ministra de Comercio Exterior. De Comercio Exterior. Y fue, esto es otra historia, ya. Todo eso se hace en base a una cosa que se llama el TLC, famoso del Perú. En base a decir, es que el TLC tiene que cambiarse muchas leyes, entonces se le dio facultades delegadas el Congreso al gobierno. Y entonces pusieron un montón de decretos legislativos. No sé, yo creo que después de esta sesión mejor lo vuelven a leer todo y les puede ser, ¿no?, interesante. Pero más o menos se va entendiendo eso. Entonces, claro, la otra cosa que también cambiaron es decir, no, mira, este bosque, es que ese es otro tema. En el Perú, el Estado es dueño del subsuelo, ¿cierto? Por eso hay ¿cómo se llaman? Concesiones. Tiene una empresa minera y dice, yo quiero concesión, ya, ¿de qué es del subsuelo? Pero también es dueño ¿de qué? De los aires, cuando hay, cuando hay árboles.
Y entonces está el privado, lo que tiene es, el privado o no privado, es dueño del suelo. Pero no es dueño del subsuelo, ni es dueño, si hay árboles, ni es dueño de esto. Por eso se da concesión para que puedan explotar la madera y no sé qué. Porque esto es importante. Porque dentro de eso estaba previsto que con interés nacional, recuerden que el video lo decía, no sé si recordarán, si es un tema de interés nacional, se puede quitar eso y poner aquí, pues qué sé yo, por ejemplo, cuando habla de las famosas, la palma aceitera, porque la palma aceitera sirve para dos cosas, o para aceite, diríamos, de palma, o para biodiesel. O sea, de esto sirve para quemar, o sea, para el biodiesel. ¿Se entiende? Igual que la caña de azúcar, en Brasil se usa mucho para, no, etanol, para etanol. ¿No? Ok. Bueno, vamos viendo algo de que por tanto la gente dijo, oye, me van a vender, porque yo quiero comprarte a una comunidad, es facilísimo manipular para que con 26 se apruebe. ¿Se entiende, no? Se ha entendido lo de la mitad más uno de los existentes o 2/3 de todos. Se entiende, ¿no? La diferencia. Esto es por lo cual hubo todo ese problema, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay un tema de tipo, ¿cómo diríamos? Ya, bueno, de tipo político, o sea, gente que se aprovecha de eso. No sé si alguno recordará, había ahí en el video alguno de estos diputados en ese momento que eran Díaz Canseco, por ejemplo, que era de izquierdas y tal, y estaba ahí, ¿no? Entonces, ahí diciendo, bueno, pasemos al otro. Quiero pasar solamente el video para que sepan también dentro de la mentalidad de la gente, los artistas allí son antropomórficos. O sea, lo que hacen, ese es un amigo de mi amigo. Mira cómo son las pinturas. Dale, otra. Fíjense que siempre hay caras. Dale, otra. Dale, otra. Dale, otra. Mira, por ejemplo, para ahí. Un árbol. Si te das cuenta y dices, oye, esto aquí está una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque y eso ya voy terminando, voy a pintar aquí para que no se molesten los de este lado. Es que es muy importante, y con eso ya termino, para los indígenas lo que es la relación de, a ver, yo estoy aquí y aquí alrededor tengo mi entorno. Para la cultura occidental, la relación es sujeto, que soy yo, y lo que yo tengo aquí es un objeto. Por ejemplo, yo tengo un árbol en mi jardín, es un objeto. O tengo un trozo de tierra, es un objeto. Si es un objeto, ¿qué puedo hacer? Comprarlo, venderlo, alquilarlo, hipotecarlo, lo que quieran, ¿cierto? Pero en la cultura indígena, esto es un objeto. Lo que está alrededor de él es un sujeto. O sea, por tanto, y por ejemplo, tú tienes un trozo de tierra y eso es un terreno. Ellos es donde viven, es su territorio. Entonces, no es lo mismo. Y yo digo, oye, pues véndeme tu territorio y te compras otro. Eso lo puedes hacer tú con tu mentalidad de tengo una tierra, vaya, tengo un terreno
Y si alguien me paga bien y tal, lo compro, lo vendo y me compro otro si es que quiero. Para que se entienda, voy a poner un ejemplo. Xiomara. Oye, qué bonitos ojos tienes. Perdón. ¿Me vendes tu ojo derecho? ¿No? ¿Por qué? Porque es parte de ti. ¿Me vendes tus anteojos? ¿Por qué? Porque es un objeto. ¿Se ve la diferencia? O sea, para un indígena, donde la zona en donde viven es como tu ojo de verdad. Yo no lo vendo. Por eso es muy difícil que los indígenas vendan, ¿no? ¿Por qué no venden su territorio y se van a otro lado? No. Igual pasa en la sierra, por ejemplo. Sí, cómo no. Sí. Por ejemplo, ¿quién decide cuál es lo mejor o cuál es el bien común para todos? Porque, por ejemplo, yo he trabajado con comunidades nativas en las herramientas que principalmente también he realizado voluntariado ahí. Como usted menciona, ellos ven a la tierra como un paz, ¿no? Como un estado, como un sujeto que se debe respetar. Y aparte de eso, en el tema de, por ejemplo, las confesiones, en el tema de las confesiones, ellos respetan bastante la tierra, pero también porque es por subsistencia, ¿no? Caza, utiliza la agricultura de subsistencia y no depredan todo, siempre dejan una parte porque tienen ciertos respeto, saben que por eso viven. Entonces, bueno, en el caso del Estado quiere estar con el tema de la porque quiere impulsar el desarrollo económico, está muy bien. Entonces, Para. ¿El desarrollo económico de quién? exacto, por eso digo, o sea, ¿quién decide cuál está bien? No, no, no. Tú hablas de... Es que el explotar lo que acabas de decir, ¿no? El petróleo, el gas, es para el desarrollo. ¿De quién? Tiene que del todo el Perú se deben tomar decisiones. Ellos, lo único que les pasa es que son contaminados. Sí. O sea, no tienen, muchos de los que están ahí, yo diría, no sé si alguno caso, no tienen luz y no tienen agua. Y están al revés, contaminados. Bueno, y ahora podría enrollarme de cómo todavía en la época de Occidental de hace 30 años, no sé cuánto, todavía hay cochas, que son las lagunas estas, llenas de petróleo. Porque cuando hay un derrame de petróleo, que lo hay en el mar, que también es un problema, pero es mucho más fácil porque el mar es enorme y hay corrientes y no sé qué. Imagínate en una laguna o en un río. Se queda años. En fin, yo les puedo contar anécdotas personales de que yo he visto cómo es y no sabes qué es. Si beben agua ya contaminada, si encima tiene petróleo y además eso mata obviamente a los peces o a los animales menores que van a beber, ¿cómo la ves? Horrible, es horrible. Entonces, bueno, ahora podría dar otra sesión, pero espero que otro día, Manuel, si me invitas, te puedo seguir con ese rollo. Sí, cómo no. Y ya nos vamos, ¿no? Es la hora, digo. Me parece que es la hora, ¿no? Buenas tardes. Ya habla Fernando, ¿verdad? Considero que el fin máximo de estudiar un edito histórico, obtener conclusiones que nos permitan ser mejores en el futuro, ¿cierto? Y en ese sentido, basado, ya, ¿qué se debería hacer de cada futuro para evitar que pues, la actividad del día de hoy vuelva a suceder? Porque ciertamente es algo que bien hace muchos años, pero es algo actualmente estamos haciendo, porque sobre todo puede sonar algo feo, pero los políticos están muy, o ven la capacidad de minerales, sobre todo, que tiene la zona de la selva, todo, ¿no? Y eso, ¿no? Ya, ¿qué se debería? Y si considera que entre esas opciones, considero que uno de los grandes problemas para la historia ha sido ser muy dependientes de los bienes naturales,
cierto punto, en lugar de ser una bendición, se ha convertido en una maldición sobre todo para la población de estos lugares. Ok. Mira, yo no te puedo explicar mucho ahora porque ya estamos fuera de hora, pero si quieres otro día, con mucho gusto, si me dejan otra sesión, con mucho gusto, porque hay ahora algunas soluciones muy interesantes, pero al final de los finales es qué es lo que es la persona que se supone que lidera una institución, ¿no? Hablando de líderes, ¿cierto? Es decir, ¿cómo lo ve? Si lo ve simplemente como un lugar donde, oye, estos desgraciados mejor, ¿por qué no los matamos a todos? Es más cómodo. No, lo digo en serio. Cuando yo les explicaba que había habido este genocidio el año 69, esta era la lógica. Oye, estos tipos molestan, ¿no? Pues fuera. No, es un tema, y eso pasa en África, por si acaso, mucho más, incluso. ¿Ya? En fin. Pero lo interesante es que tú quieras, es que al final de los finales, es decir, este señor es tan ser humano como tú. Y si tú eres católico o cristiano, dices, y además es hijo de Dios, igual que tú. Y si tú lo tratas y se desarrolla a nivel de escuela, o en fin, educativo y tal, puede ser un genio. Con eso termino. Hay un cardenal de la Iglesia Católica que se llama cardenal, no sé si le suena, cardenal Sará. Él es un cardenal negro de Guinea Ecuatorial. Tiene un libro fantástico que se titula Dios o nada. Vale la pena leerlo. Él nació en una aldea de lo más perdido de Guinea, pero de lo más. Pero la suerte es que había misioneros franceses. El hecho es que lo educaron en una religión total, va al seminario, y ahora es cardenal. Es un genio. Me refiero de cabeza, de cómo habla, resulta, este nació en el sitio peor que cualquier aldea o cualquier comunidad de acá. Y fíjate dónde ha llegado. Todo depende, ¿no? De cuál es la capacidad del tema de que pueda, por eso siempre se habla de la educación y tal, y es verdad, pero claro, este es otro tema fantástico para decir, ahora con toda la tecnología que existe, ahora que puede haber internet en todas partes, evidentemente este es un tema fundamental para el tema de educación. Lo dejo ahí porque si no ya, pues si quieren otro día, hay más temas, pero muy bien. ¿Al género? Muy bien. Pasamos a... Así es.